Los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todos los participantes. En esta ocasión vamos a estar presentando a Gustavo con 3 clásicas dificultades al intentar implementar Spark EA en tu organización. En ProAgile brindamos soluciones simples y ágiles para áreas de TI desde hace más de 15 años. Nos especializamos en arquitecturas, procesos y proyectos de transformación en general. También producimos la versión en español de Enterprise Architect. Hemos ayudado a numerosas compañías e instituciones en Latinoamérica a obtener el máximo provecho de esta potente herramienta, conocida a nivel mundial y elegida por miles de usuarios día a día. Es un placer contar con su participación en esta sesión. A continuación, Gustavo, lo invito a dar comienzo con la disertación. Ok, muchas gracias, Matías. Buenas tardes para todos. Vamos a compartirles el contenido de la presentación. La idea es hablar un poco de la solución de Spark EA sintéticamente, para qué sirve, introducirnos de lleno en lo que nos convoca. Hemos, como dijo Matías, durante muchos años acompañado a diversas organizaciones y hemos encontrado preguntas que se repiten, dificultades que se presentan, temores a la hora de implementar este tipo de soluciones. Estas dificultades las vamos a transformar en desafíos y esos desafíos vamos a tratar de mostrar cómo los hemos solucionado junto con los clientes en distintos tipos de empresas y casos. Hemos agrupado en 3 dificultades que se materializan en preguntas específicas y vamos a hacerle el mismo tratamiento a esos 3 clásicas dificultades, transformarlas en desafío y mostrar ejemplos de cómo hemos abordado el tema. Vamos a relacionar todo, finalmente, vamos a concluir y vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas a la audiencia. Ese es el contenido de la presentación. Con respecto a cómo se compone la solución de Sparks, si nosotros tomamos este modelo de cebolla, en donde el corazón o el epicentro es la propia herramienta, el Enterprise Architect, la herramienta esencial para poder hacer análisis, diseño y toda la plataforma de modelado y con la que se hacen las especificaciones visuales. Después, en una segunda capa, podemos ya agregar valor generando lo que denominamos marco base, y que es la personalización y adaptación de las funcionalidades que trae la herramienta y la solución, soportadas en la tecnología MDG o de sus siglas en español, generación dirigida por modelos. Vamos a mostrar a continuación algunos ejemplos específicos. En una tercera capa, aparecen ya herramientas de la familia que tienen una orientación web y que apuntan a sociabilizar las arquitecturas y la información que se encuentra en estos repositorios de arquitectura empresarial y abrir el juego a la mayor cantidad de partes interesadas. En una cuarta capa, solemos ocuparnos de la integración de nuestra solución con el resto de herramientas que suelen haber en el mercado y que uno se las encuentra habitualmente en las distintas organizaciones, áreas de TI, de distintas empresas, rubros y compañías. Y el anillo número 5, podríamos decir que es el método de arquitectura empresarial, ahí jugando con el inglés y el español, habiendo empezado con Enterprise Architect y terminando con arquitectura empresarial como método de trabajo, donde las herramientas tendrían que estar a esta altura ya en un segundo plano y acompañar y sostener lo que sería una técnica o un método que nos acompañe naturalmente para gobernar toda la arquitectura empresarial. Hay una suerte de comodín o posibilidad de utilizar complementos y add-ins en cualquiera de las capas, en cualquiera de los momentos, para ampliar funcionalidad de la herramienta o para hacer integraciones con otras herramientas. ¿Para qué
usar una solución de este estilo. Básicamente es una plataforma para poder gestionar la arquitectura empresarial, administrarla, gobernarla, compartirla en cualquier tipo de compañía, institución, incluso de cualquier tamaño. Esto se lo suele representar, o cuando uno piensa en esto, asocia a un repositorio central y asocia por lo general a los mismos actores ahí cercanos a ese repositorio, a los arquitectos o los analistas, diseñadores o aquellos que hacen modelos y diagramas y están íntimamente relacionados con el Enterprise Architect, que es la solución que estaba en el centro de la cebolla. Pero lo cierto es que esto conlleva involucrar a un montón o muchas otras partes interesadas, que son muy importantes en cualquier negocio. Y necesitamos que también accedan a ese repositorio. Y no solo eso, sino que en este tipo de repositorios no solo hayan arquitecturas, también hayan procesos de negocio, hayan planos de infraestructura, respaldo documentacional en líneas generales. Son herramientas muy potentes para apoyar proyectos de transformación, para poder custodiar las reglas de negocio de cualquier organización, poder modelar su modelo ontológico, alinearse a estándares mundiales o buenas prácticas, hacer análisis y diseño de software en líneas generales, ingeniería de datos directa e inversa, lo mismo con el código, el soporte de las células ágiles y, como una suerte de síntesis, poder hacer análisis de impacto, ¿no? Que estas herramientas, el esfuerzo de haber generado o administrar todo este tipo de activos, nos lleve a contestar preguntas y poder analizar impacto cuando hay cambios o cuestiones por decidir o resolver. Vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca, estas tres clásicas dificultades que hemos ido recogiendo a lo largo de los años de implementaciones, y obviamente son simbólicas y no representan la totalidad de las situaciones, pero creemos que sí son bien gráficas. Una de ellas es la sensación de no tener el tiempo suficiente para reutilizar o modelar la información que se tiene en la actualidad. ¿Esto por qué? Porque está en diversas fuentes, en planillas Excel, en Word, e incluso en las cabezas de las personas. Si este no fuera el problema, otra de las dificultades que suele presentarse es que el cliente o el interesado tiene los datos y los modelos en un repositorio, pero no sabe del todo cómo ordenarlos, cómo organizarlos, cómo gobernarlos o cómo mantenerlos, ¿sí? Y eso lo representa como una dificultad, como un temor. Si este no fuera el caso y tuviera un cierto orden en un repositorio y tuviera cierta información valiosa y reutilizable, aún así le queda la sensación de que es información que está al alcance de pocos. Y su preocupación es cómo hacer para compartir esa información o para generar un espacio colaborativo real, en tiempo real, y que realmente sea un espacio en donde la mayor cantidad de partes interesadas puedan coexistir. Vamos a transformar esto en desafíos. La primera dificultad la vamos a transformar en el desafío de reutilizar todo lo que más se pueda, evitando retrabajo y poder lograr un repositorio rápido, que sea útil y confiable. La segunda dificultad la vamos a transformar en el desafío de que la herramienta nos brinde un método de trabajo para los equipos, que lo hacen cotidianamente y que tienen que aplicar técnicas y prácticas para garantizar la salud, la vigencia y contenido del repositorio. Y no solo ser una herramienta, ¿no? Una herramienta con un plus, con un valor agregado. Y la tercera dificultad la vamos a transformar en el desafío de contar con una arquitectura empresarial que tenga múltiples vistas y que esté al alcance de la mayor cantidad de partes interesadas en nuestro negocio. Dicho en forma de eslogan, todos deberían aportar o recibir algo de la arquitectura empresarial. Este es nuestro planteo, vamos a compartirlo con ustedes, bueno, comenzando por la dificultad número 1 y tratando de reflejarla en ciertas preguntas que manifiestan los clientes, ¿sí? Ante esta dificultad. Nos suelen preguntar, ¿cómo reutilizar toda la información de mis planillas Excel, la prosa que existe en mis documentos? También nos suelen preguntar, ¿cómo migrar todos los diagramas que ya tengo en otras herramientas?
nos suelen preguntar cómo determinar los activos que tengo que inyectar verdaderamente en el repositorio. Repositorio de este estilo, ¿cómo decido eso? Finalmente, una pregunta recurrente, ¿cuánto tiempo y esfuerzo esta información? Un poco este dificultorio con contenido útil que no sea aplicando mucho esfuerzo y mucho trabajo. Entonces, transformando esta dificultad en desafío, como lo anticipamos, vamos a tratar de utilizar todo lo que más se pueda, evitando retrabajo y haciéndolo lo más rápido posible para tener un repositorio ya útil y activo. Es decir, vamos a transformar un antes en un después, y esta sería nuestra figura. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir directamente a la herramienta. Acá tengo la misma foto de lo que acabamos de dejar planteado, la dificultad, el desafío aquí abajo, las preguntas, y vamos a ver un poco cómo contestar estas preguntas. Si las cuestiones vienen, por ejemplo, de bases de datos, yo me conecto a una base de datos, puedo extraer automáticamente, me lo permite la herramienta de forma nativa, todos los elementos que están alojados en esa base de datos, como tablas, store procedure, funciones, etc. Si mi fuente de información es una planilla, podría transformar columnas en elementos, algunas columnas las podría transformar en atributos de esos elementos, y mejor el caso aún, podría relacionar columnas contra columnas, generando relaciones entre esos elementos. Esos elementos hay que alojarlos en algún lugar y seguramente se van a ver reflejados en algún modelo. Aquí les muestro una planilla como para tomar un ejemplo de muchas filas donde podríamos modelar en esta columna las aplicaciones, todas estas serán aplicaciones. Esto será quizás la nota que va a convivir en ese elemento modelado como una aplicación. Se podrá incluso relacionar con un elemento externo como puede ser un proceso de negocio, y también quizás se lo podrá relacionar a través de una relación de dependencia con un dueño de esa aplicación, como por ejemplo. Toda esta información es reutilizable y se puede reaprovechar. Otra de las fuentes muy recurrentes son los textos, ¿sí? Fíjense que yo tengo texto que puedo inferir, acá tengo roles y responsabilidades, podría modelar actores, podría modelar otro tipo de elementos, puedo modelar controles, riesgos, todo extraído de información textual. Tenemos un complemento que es muy valioso y que nos permite, a través de colorimetría, recorrer un documento y junto a algunas etiquetas poder identificar aquella información según su color, si es algo modelable como un elemento, como un atributo, como un valor etiquetado, si va en algún diagrama, etc. Y recorrer todo un documento, lo hemos hecho con documentos de hasta 150 páginas, y en definitiva, ya sea la fuente, el Word o la fuente, un Excel o una base de datos, lo que se obtiene son un set de elementos modelados dentro de un repositorio. Ese set de elementos modelados respetan un lenguaje, en este caso UML. Acá tenemos otro caso donde se está usando Archimate como lenguaje de lo que se ha inyectado, y en definitiva, como conclusión de esto, de esta preocupación, esta pregunta del cliente, lo importante es que todo lo que se inyecte, los medios los tenemos, es que además reflejen una trazabilidad limpia y clara de cómo están relacionados los elementos entre sí, todo lo que se inyectó en el repositorio, para que esto sea nuestra base de confianza para el futuro hacer análisis de impacto. Contestada la primera pregunta, vamos a meternos de lleno en cómo migrar todos los diagramas disponibles en otras herramientas. Solemos encontrarnos con distintas herramientas, como lo ven aquí en pantalla, algo que está modelado en alguna herramienta. Yo les estoy mostrando simplemente cómo se ve el aspecto original y cómo se ve el aspecto ya migrado en Enterprise Architect. Como pueden ver, podemos emular prácticamente los aspectos de las distintas herramientas y a través de complementos, add-ins y otros recursos
poder inyectar rápidamente la misma información que se tiene hoy disponible y poder utilizarla y ganar tiempo reaprovechando toda la información que el cliente tenga, ¿no? Que es uno de sus temores. Otra de las preguntas recurrentes es cómo determinar los activos que tengo que inyectar. Y básicamente esos activos pueden ser elementos. Si nosotros simbólicamente hiciéramos una fila de candidatos a ingresar a nuestro repositorio, vamos a simbólicamente, imagínenselo mentalmente, una fila de invitados, de activos invitados a la puerta del repositorio, y le tendríamos que preguntar con qué forma vas a estar, cómo vas a lucir, vas a usar qué lenguaje, o sea, cómo te vas a materializar como elemento y dónde vas a estar, en qué modelo, dónde vas a estar alojado dentro del repositorio, con quién vas a estar relacionado, trazabilidad, y cuándo vas a salir del repositorio. Porque lo más importante es que podamos devolver la información y poder extractar respuestas de todo aquello que entra al repositorio. Cuando cualquiera de estos vértices cambia, tendríamos que cuestionarnos el resto de los vértices, ¿sí? Si el elemento ingresa, me cuestiono la estructura, la trazabilidad y la salida. Si lo que cambia es el reporte o la salida, me cuestiono qué elementos son los que necesito para esa salida, dónde van a estar alojados y cómo van a estar trazados. Si lo que cambia es la trazabilidad, entonces me cuestiono las otras aristas, y así, vértices, perdón, y así sucesivamente. Esto es lo que le llamamos la prueba ácida del rombo, y es una excelente técnica para cuestionarse si el entregable vale la pena ser administrado o no dentro de la herramienta. Con respecto al tiempo, es una pregunta recurrente, y acá lo importante es tener muy claro los roles que juega el cliente, los roles que juega el equipo asesor y el que ayuda a implementar. Hay roles que se repiten en esta sintetización. Podríamos decir que está el referente, tiene que haber un referente de Enterprise Architect del lado del cliente, tienen que haber usuarios clave, puede ser, por ejemplo, un administrador de base de datos, un arquitecto de integraciones, y después están los miembros genéricos de los distintos equipos. Obviamente un sponsor siempre se necesita. Podríamos hacer esto como una síntesis de los roles que solemos ver repetidamente y que solemos definir repetidamente en los distintos clientes, junto con el equipo de parte nuestra. Eso, en definitiva, hay que desplegarlo en el tiempo. Y una manera de desplegarlo en el tiempo es, a nuestra sugerencia, es no hacerlo en procesos mayores a 12 semanas, en donde en cada semana se pueda obtener un resultado de valor y se puedan aplicar técnicas de trabajo por sprint, como lo es en el desarrollo, pero acá en los servicios de implementación de la herramienta, en donde los sprints sean semanales. Y realmente esto ayuda a controlar mucho el esfuerzo y la dedicación del lado del cliente. Hay reuniones de apertura, cuando comienza la semana, y reuniones de cierre, en el medio reuniones de bosquejo, y hay mucho trabajo offline, lo cual permite robarle el menor tiempo posible al cliente y administrar y dosificar bien su tiempo. Si esto nosotros acá lo usamos y lo hacemos en la propia herramienta, tenemos definido el plan de trabajo. Este plan de trabajo es asignable a distintas personas y se puede llevar toda este plan de trabajo completamente dentro de la herramienta. También trabajamos con una técnica de Kanban que nos permite a un backlog definido decidir lo que se va a trabajar en la sesión de la semana, y una vez que se decide lo que se va a trabajar en la sesión de la semana, cuando termina la sesión, rápidamente dejar asignados los compromisos, o del lado del cliente o del lado del proveedor, para que queden claros los compromisos hacia la siguiente reunión. Esto es también una técnica muy simple, usando Kanban, y muy útil a propósito. Entonces, con esto, podríamos decir que contestamos estas 4 preguntas simbólicas de lo que es este temor y de lo que es el desafío que nos propusimos. Volviendo a la presentación, vamos a ver si la ecuación nos da positivo, ¿no? Tenemos el desafío por la solución que
que hemos aplicado en diversas situaciones, menos la dificultad, nos tendría que dar un resultado positivo. ¿Qué hemos usado hasta acá? De Enterprise Architect, lenguajes que vienen nativamente en la herramienta. Hemos usado extensiones con perfiles, estereotipos y valores etiquetados, matrices de trazabilidad. Todas estas son cuestiones nativas de la herramienta. Gestión de paquetes, diagramas y elementos. La técnica rombo, que quizás es una técnica que no está nativa en la herramienta, pero sí se puede aplicar con todas las funcionalidades propias de la herramienta. Es un concepto, ¿sí? Definiciones de roles y responsabilidades y la gestión de tiempos y Sprint y Kanban usados correctamente, entre otras cosas. A nivel de complementos, hemos usado complementos para migrar planillas Excel, para leer y procesar texto de documentos en prosa, poder detectar inconsistencias de trazabilidad, poder eliminar duplicados. Nos hemos soportado mucho en ADINS para poder unificar y estandarizar los lenguajes. Con esto podríamos decir que logramos cumplir con el desafío o despejar estas dudas o estas incomodidades y dificultades que suelen presentarse en el cliente. Muy bien. Vamos a pasar a la segunda dificultad, que tiene que ver con el orden, con esta sensación de que es muy difícil mantener ordenado y bajo control el contenido del repositorio. Aquí las preguntas que hemos elegido como las más representativas es, bueno, la pregunta directa: ¿cómo organizar la información para evitar que la estructura crezca descontroladamente? Nos suelen preguntar con Enterprise Architect o con este tipo de herramientas, quizás haciendo hasta una generalización. Es muy difícil trabajar en equipo y forma colaborativa y ordenada, casi que lo dicen como una afirmación. También nos cuestionan si la herramienta ofrece un método de trabajo, ofrece técnicas, prácticas que permitan ordenar el trabajo de los equipos, ¿sí? Si trasciende las fronteras de solo ser una herramienta con funcionalidades, sino que haya un espíritu de una técnica por detrás. Entonces vamos a transformar, al igual que antes, el desafío de contar con un marco base que permita ordenar el trabajo del equipo y el contenido que se produce en el repositorio. Bien, el antes va a ser todo lo que se inyecta con todos los actores y personas que están cerca del repositorio, cumpliendo distintas funciones y roles, transformarlo en un después que sea un repositorio ordenado, con una paquetización coherente, consistente, que esté saludable, bajo control, de chequeo, etc. Y esas personas que quizás están distribuidas, agruparlas, identificar claramente los grupos que las representan como roles y poder definir rutas metodológicas para recorrer ese repositorio. Cómo trabajar el repositorio, cómo transitarlo en forma ordenada. A eso nos referimos con un marco base. Vamos a ir a la herramienta. Y acá tenemos entonces las dificultades del punto 2, el desafío que hemos planteado y las 3 preguntas que acabo de mencionar. Vamos a navegar un poquitito esto. Con respecto a cómo organizar la información, venimos diciéndolo desde hace tiempo, desde el primer Summit, allá por el 2020, la importancia de simplificar la estructura en activos, en espacios de trabajo y en vistas. Estos 3 paquetes, como lo pueden ver acá, lo voy a mostrar en vivo en directo, como lo tengo aquí, y voy a mostrar el ejemplo a continuación. Si yo toco en Asset, puedo ver mis catálogos de todo lo que inyecté, todo lo que decidí inyectar, de aquellos que hicieron fila en ese ejemplo simbólico que planteamos, y le aplicamos la prueba ácida del rombo. Bueno, lograron entrar acá los sistemas, las personas, los procesos, las bases de datos y muchos activos más que yo decida sostener y administrar sobre este tipo de herramientas. Eso es lo que está aquí, está paquetizado, ordenado, organizado, ¿sí? Si yo me voy al espacio de trabajo, ya el espacio de trabajo, como lo dice su nombre, yo lo puedo ordenar por proyectos, con estructuras particulares o pensando en la evolución de los proyectos o nuevos proyectos, por equipos, por operación, pensando en la gente de infraestructura, de soporte, de la gente que hace análisis de impacto, por cualquier otro criterio. Lo importante es tener un orden
y que esto no crezca desproporcionadamente. Y lo más interesante, quizás, acá me voy a parar en el equipo A, voy a invocar a la estructura fíjense, tenemos un montón de tecnologías que ya vienen, estructuras prehechas que vienen en la herramienta, ¿sí? Respondiendo a distintos lenguajes, frameworks, etc. Y hacer un marco base es justamente personalizar la herramienta. Acá hemos hecho simbólicamente una arquitectura lógica, vamos a instanciarla, acá se acaba de instanciar, lo cual genera un respaldo muy importante para alguien que se acerca a este tipo de herramientas, porque le quita el efecto página en blanco. Ya sabe lo que tiene que hacer, dónde tiene que trabajar, qué tiene que producir y modelar. Entonces aquí tenemos un documento, también invirtiendo la ecuación. El documento es una herramienta de trabajo, no es una consecuencia, no busco la salida del documento como fin en sí mismo y copiar y pegar imágenes que hago en este tipo de herramientas y pegarlas en un documento de Word. El documento de Word está embebido dentro de nuestra herramienta de arquitectura empresarial y lo más importante es que yo tengo claro cuáles son las cosas que tengo que modelar. Entonces yo llego a un diagrama de procesos y sistemas y arrojo el diagrama de procesos y sistemas aquí, rápidamente tengo el resultado que yo quiero, que es reflejar cómo mi arquitectura, en este caso, cómo mis procesos realizan, mis sistemas realizan a mis procesos. Pero lo más interesante es que en este diagrama yo voy a poder trabajar, voy a ir a mis activos están bajo gobierno, bajo control, simbólicamente están custodiados por un gobernador, entonces yo podría buscar un proceso real, arrojarlo aquí, ese proceso va a estar versionado, todo eso lo vamos a evitar aquí para no hacer extensa la muestra, pero para que me entiendan la importancia de estar trabajando ordenadamente, unívocamente con elementos que están catalogados y que automáticamente tengo el reflejo de mis documentos a un solo clic, perdón, tengo actualizada mi información y puedo lograr mis especificaciones textuales rápidamente. Esto es un simple ejemplo, extrapólenlo a cualquier tipo de reporte o lo que fuere. Entonces, volviendo a donde estábamos, a las preguntas, vamos, acá estamos nos manteníamos en el desafío 2. Acá estamos, desafío 2, y estábamos en la pregunta entonces de la estructura de las organizaciones. Las vistas, nos quedaron las vistas, posibilidad de trabajar con vistas. Las vistas es reutilizar de una u otra manera los activos o lo que hay en el workspace para poder simbólicamente mostrar cuestiones. Esto lo puedo hacer desde Enterprise Architect y después obviamente potenciarlo mucho más desde herramientas como Prolaborate o WebEA, que lo vamos a ver más adelante. Pero en definitiva estas serían las tres estructuras básicas que proponemos para contestar esta pregunta y ordenarnos y que la estructura no crezca desproporcionalmente y lo haga en forma orgánica. Con respecto al Enterprise Architect y esta cuestión o esta duda sobre cómo trabajar en equipo, ¿no? En la seguridad. Obviamente que es parte, hay stakeholders que hay que transformarlos en actores específicos, esas personas que hoy forman parte de nuestros equipos, nuestras células, tenemos que identificar claramente qué papeles juegan para poder administrar y configurar la seguridad y que puedan acceder y usar estas estructuras que estamos planteando, ¿no? La gestión de versiones, el trabajo de líneas bases, clonado, no voy a explicar en detalles esas funcionalidades, sí decirles que son sumamente útiles el tema de clonar, versionar, poder proteger y gobernar todos los paquetes que se han definido en función de la seguridad activada, es esencial para poder trabajar en equipo. Hay algo importante que tiene que ver con el RAS, o de sus siglas en español, el Servicio de Activos Reutilizables. Yo me puedo conectar a un repositorio central. De hecho, les voy a mostrar, yo estoy conectado en este momento a un repositorio central y donde tengo un almacén de descarga para este Summit.
Y aquí puedo ver las cosas que contiene este summit. Podría buscar este diagrama, ver el diagrama específicamente, o buscarlo en el explorador de proyecto concretamente. Entonces, esto es una manera de trabajar local, muy útil, y al mismo tiempo estoy trabajando con la nube porque estoy conectado con un servidor que está alojado en otro lugar. Y finalmente, hay también complementos y add-ins que ayudan a gestionar el gobierno, acá simbólicamente en algunas pantallas, pero la importancia de gestionar el gobierno, acá hay cosas por gobernar, cosas por versionar, por definir quién las usa, para eso también las rutas metodológicas que hablábamos, y me estoy anticipando a la tercera pregunta, que es la herramienta. ¿Qué me ofrece como método de trabajo? Y básicamente me está ofreciendo marco base. El marco base es un excelente punto de unión entre herramienta, lenguaje y método. Todos sabemos que las herramientas por sí solas cumplen una función, pero hay que definir un lenguaje que se va a aplicar sobre esa herramienta, y hay que definir un método, que es la manera en la que vamos a trabajar con esa herramienta. El marco base logra un excelente punto de encuentro entre los tres conceptos. Luego, hay que tener claro quiénes son los que van a trabajar con la herramienta. Hay gobernadores, colaboradores, modeladores, gente que administra. Para cada uno de ellos es importante definir sus objetivos. Acá simbólicamente no se alcanza a leer, no es lo importante, sino que vean que las calles de colores representan que este actor, que es el administrador, tiene cosas para hacer en Enterprise Architect, cosas para hacer en ProLaborate y cosas para hacer en ProCloud Server. Y también tiene cosas en esta banda blanca ad hoc, para hacer fuera de nuestra solución, ¿no? Porque nuestra solución no es la única. Y la importancia de entender quiénes son los roles que trabajan con esta solución y en qué parte de la familia de la solución trabajan es muy importante. Eso, finalmente, sumado a las rutas metodológicas que lo mencioné hace instante, me permite, acá con estas bandas de colores también, saber que para producir una salida específica voy a tener que hacer cosas en Enterprise Architect, luego pasarle la posta a otro usuario que va a hacer también cosas en Enterprise Architect, y a otro que va a hacer cosas en ProLaborate, y así sucesivamente, una secuencia de pasos para lograr un resultado. Y finalmente la herramienta es mucho más que una herramienta con todo esto que les estoy mostrando, y podemos también incluso utilizar cuestiones como son el centro de aprendizaje, en donde podemos tener cargadas nosotros nuestras definiciones, nuestros métodos, como acabo de mostrar recién, y poder ayudarnos desde aquí adentro con el paso a paso para los distintos actores que utilizan la solución. Contestadas estas tres preguntas, podríamos decir que cumplimos con este desafío de contar con un marco base que permita ordenar el trabajo del equipo y contenido que producen el repositorio. Así que vamos a volver a la presentación y vamos a cerrar esta ecuación, a ver si nos da positivo el desafío con todo lo que hemos mostrado que se puede hacer con la solución, menos estos temores o estas dificultades representadas en preguntas. Podríamos decir que hasta aquí, de Enterprise Architect, además de lo que hemos usado anteriormente, le estamos agregando seguridad usuaria, control de paquetes, versiones y líneas bases, todas cuestiones nativas, clonado y modelado del tiempo, sumamente útil. El tema de RAS, que acabo de mostrarles que estoy usando en este momento. Asignación de personas a través de cartas Gantt o Kanban. Poder utilizar tecnologías MDG, personalización y generación automática de reportes, como les acabo de mostrar, entre otras cosas. A nivel complementos, hemos incluido ya funcionalidades adicionales para ayudar a gobernar, para gestionar ambientes, para poder sincronizar todo lo que hemos inyectado en el pasado y que hay que mantenerlo actualizado, porque acá la idea no es hacer un esfuerzo único e irrepetible, sino también van a haber cosas con las que uno se va a mantener actualizado, quizás ya sea porque el cliente decide seguir trabajando con una planilla Excel que le resulta cómodo,
Entonces, la información que está afuera y que está adentro la vamos a mantener vinculada si así lo requiere el interesado. Rutas metodológicas, ADINS para poder gestionar la trazabilidad, identificar inconsistencias, y ADINS también para hacer valoraciones de la salud del repositorio en líneas generales, entre otras cosas. Muy bien, con esto podríamos decir que abordamos esta clásica dificultad también manifestada por los clientes. Vamos a meternos ya en la última dificultad de las que hemos elegido, que tiene que ver con la sociabilización o la colaboración o abrir el juego a la mayor cantidad de partes interesadas. No todos tienen acceso, como muestra la figura, a los repositorios de arquitectura empresarial, y para colmo, los que sí lo tienen no manejan el mismo lenguaje o la misma interpretación de las cosas. Entonces, acá un poco la dificultad es que finalmente tengo la sensación de tener muchos datos y muchos modelos en un repositorio, en una base de datos, pero eso no es información y no está al alcance de todos. Esa sería la dificultad. Se suele manifestar en las siguientes preguntas. ¿Cómo publico y difundo masivamente el contenido del repositorio? ¿Cómo estimulo a las partes interesadas a que colaboren con el contenido del repositorio? ¿Cómo integro, o qué tan potente es esta herramienta para integrarla con otras herramientas que decido sostener y que me dan valor y que quiero que logren sinergia entre ambas? ¿Cómo puedo personalizar información específica y necesidades, expectativas específicas que me piden las partes interesadas? Y puedo usar el Spark CA bajo un esquema de Software as a Services, lo puedo usar en SaaS. Esas serían como simbólicamente algunas de las preguntas que nos suelen presentar o plantear, y lo vamos a transformar en el desafío de la mayor cantidad de partes interesadas acceder a la información para consumirla, para colaborar con esa información y para tomar decisiones. Es decir, la idea es trascender este círculo íntimo más orientado a ese equipo naranja, si se quiere asignarle un color a aquellos que trabajan con Enterprise Architect, y abrir el juego a este equipo azul, que son aquellos que trabajan con esa tercera capa de WebEA y de Prolaborate, y poder sumar a partes interesadas, incluso a gente externa a la organización, y que puedan acceder a esos repositorios, ¿no? Y colaborar. Si esto fuera una teoría de engranajes, hay un engranaje para esta maquinaria totalmente esencial, que son las otras herramientas que están en el día a día de las organizaciones, y lo importante es lograr sinergia, quizás salvando esta bala de plata de que haya una única fuente de la verdad. Seguramente la sumatoria de los aportes que hacen las distintas herramientas es nuestra fuente de la verdad en cuanto a las consultas. Consideramos que, según nuestra experiencia, los impulsores, aquellos usuarios claves, que son los sensibilizadores o aquellos que realmente logran ayudar en el proceso de transformación cultural que implican este tipo de implementación de herramientas tecnológicas, es esencial identificarlos y apoyarse en ellos para que toda esta rueda funcione. Y obviamente el sponsor es un ente crucial en todos estos engranajes. Bien, vamos a ir a la herramienta para abordar este último desafío. Tenemos entonces las preguntas, la problemática de tener datos y modelos y al alcance de pocos y no en modo de información, el poder sumar a la mayor cantidad de partes interesadas. Bueno, ¿cómo publico y difundo? Básicamente tenemos como tres mecanismos. El Enterprise Architect en sí, a través de su sección de publicación, acá en el menú cinta pueden ver la cantidad de cosas que tengo para poder desde generar un HTML o exportar, publicar cuestiones con distintos formatos, etcétera, o extractar cuestiones con tecnología XML, ya es una fuente de intercambio. Pero si quisiéramos algo más potente, sumamos lo que sería esta dupla
en el nivel 3, en nuestra teoría de la cebolla, de las capas de cebolla, y podríamos difundir mejor todo lo que tenemos en el repositorio. Y si eso no fuera suficiente, podemos usar ya las integraciones e incluso hacer alguna integración específica. Entonces, eso sería como primera respuesta. ¿Cómo estimulo a las partes interesadas para que colaboren con el repositorio, el contenido del repositorio? Podríamos decir que tenemos la navegación en sí misma que me ofrece Prolabore, ahora lo vamos a hacer en vivo, en directo, la participación en revisiones ágiles, ¿sí? Todas las tarjetas de revisiones que propone Prolabore, y también la gestión en discusiones en forma espontánea, ¿no? Si nosotros nos vamos a la herramienta y entramos aquí, acá tenemos los distintos repositorios, voy a entrar a uno simbólicamente, que es el mismo que se mostraba en las imágenes previamente. Fíjense que puedo navegar naturalmente, por eso la importancia del orden, de empezar con una estructura simple, que yo ya la conozca, que me mueva por esa estructura de una manera cómoda. Puedo navegar, puedo ir a las revisiones, como mencioné. Esas revisiones son muy útiles como para activar esa participación. Acá tengo cuestiones muy interesantes como dar un OK o comentar, ¿sí? Vamos a meternos acá en esta otra revisión. Puedo también, depende del rol que juegue, puedo ver las estadísticas de lo que va sucediendo con las revisiones, cuántas cosas, discusiones están abiertas, cuáles son los porcentajes de aprobación, etcétera, quiénes son los participantes. Aquí mismo, entrando en esto, es donde decimos que espontáneamente se puede abrir hilos de conversación, de discusión, que llegan, si yo quisiera ser notificado por email, inmediatamente empiezo un ida y vuelta entre las partes interesadas, y es una de las maneras de simbólicamente invitar a colaborar a las partes en forma natural. Siempre estamos, pensemos, apalancados en la estructura esencial del repositorio, el centro de la cebolla, ¿no? Toda la misma información que hemos estado trabajando hasta aquí, ahora la estamos usufructuando y poniéndola al alcance de más partes interesadas. Bien, si volvemos al resto de las preguntas que nos suelen hacer con esta dificultad, de cómo compartir, cómo sociabilizar, tenemos la pregunta de qué tan potente es la herramienta para la integración. Bueno, acá la imagen habla más que 1000 palabras, todas las integraciones que vienen por defecto, más, si no fuera suficiente, integraciones que podemos desarrollar o se pueden desarrollar en forma personalizada. Cuarta pregunta que se suele hacer en esta dificultad es ¿cuánto se puede personalizar? Acá tenemos el acceso a tableros de mando personalizados, que es una de las características, a mi criterio, más potentes de Prolabore. Tenemos la posibilidad de hacer análisis de impacto, ahora lo vemos en la herramienta directamente. Nizam Mohamed ayer dio una charla más que interesante para administrar el portafolio de aplicaciones que nos ayuda ahora Prolabore con la versión 5, lo cual es de sumamente aporte de valor a lo que necesitan las organizaciones, ¿no? En cuanto a arquitectura empresarial. Si lo vemos sobre la herramienta, podemos ver esto de los tableros y de mando, en donde según quién entra, acá tenemos a alguien que, esto es de una banca, entonces el modelo BIAM es de mucho interés para este usuario, pero puede también entrar alguien quizás más orientado a la arquitectura soluciones, donde le interesa ver las aplicaciones o su mapa de aplicaciones o diagramas de arquitectura lógica, física, o yendo a un más bajo nivel a una arquitectura tecnológica. Entonces, acá está la potencia de poder personalizar la información que queremos mostrar. Lo mismo
sucede con el análisis de impacto y la posibilidad de sacar conclusiones y toma de decisiones en forma rápida y directa con la información que tenemos en vivo e indirecto con la herramienta, ¿sí? Pudiendo incluso iluminar el camino del flujo de información entre los distintos elementos, etc. Todo esto habiendo hecho un buen trabajo con la técnica del rombo, habiendo catalogado correctamente, habiendo determinado dónde ubicarlo, cómo trazarlo y en qué reporte utilizarlo, ¿no? Bien. Finalmente, para cerrar y ya llegar a la sección de preguntas y conclusiones finales, ¿cómo puedo utilizar el Enterprise Architect en modo SaaS? Sí, totalmente. Lo puedo incluso hacerlo 100% browser, con streaming, puedo usarlo desde un celular, puedo modelar. Puedo trabajar desde cualquier parte del mundo y obviamente puedo administrarlo bajo mi nube o una nube de tercero bajo el esquema SaaS. ¿Bien? Entonces, concluyendo y volviendo a nuestra presentación, podríamos decir que el desafío aquí también, además de todo lo que ya se dijo anteriormente, acá es un poco el mantener versiones, catálogos, trazas, reportes, a nivel complementos poder gestionar usuarios y grupos. Tenemos algunos complementos que suele pasar cuando las células son demasiado ágiles o cambian mucho los equipos o son muy grandes y uno pasa mucho tiempo administrando usuarios, cambio de permisos, etcétera. Bueno, hay algunos complementos que ayudan a hacer eso más fácil, depurar las estructuras, porque las estructuras crecen y no siempre se puede sostener ese crecimiento orgánico, así que hay que ir depurándolo permanentemente. Con respecto a la capa 3, activar el WebEA, activar Prolabore, poder configurar los permisos para esos grupos y usuarios, poder personalizar los tableros, como lo mostré recién para las partes interesadas, y consideramos que las revisiones es un excelente instrumento para acercar a las partes y que ellos empiecen a jugar papeles de revisores, aprobadores, y se sientan importantes sobre la información que está en ese repositorio. Con respecto a las integraciones, ya sean las nativas o las que se hayan hecho a medida, es lo que se aplica aquí. Entonces, para poder honrar el tiempo, vamos a hacer unas breves conclusiones y vamos a dar espacio a las preguntas y respuestas. Podríamos sintetizar que la solución de la familia de Sparx EA nos va acompañando en forma gradual a medida que vamos aumentando en nuestra madurez hasta llegar al método de arquitectura empresarial y es una excelente herramienta para soportar ese crecimiento, ¿no? Gradual y progresivo. Sin lugar a dudas, el modelo de madurez que nosotros proponemos es también un aporte de valor, en este caso logrando un nivel 2 con un marco base, se pueden abordar estas tres clásicas dificultades que mencionamos recién y saliéndonos un poco de los niveles y abordando capacidades específicas de la solución, poder en forma temprana activar la colaboración y la integración que nos propone el nivel 3, el nivel 4, sería una excelente combinación para poder abordar estas tres dificultades que hemos planteado como clásicas. Si hacemos una síntesis, podríamos decir que a esa problemática o esa dificultad clásica de esto es mucho esfuerzo, me lleva mucho tiempo, mucho trabajo, y que logramos plantearlo como el desafío de tener un repositorio con rápido contenido y útil, creo que lo hemos mostrado. Lo mismo sucede con esa sensación de, bueno, ¿cómo ordeno? ¿Quién lo ordena? ¿Cuándo y cómo? Todas esas dificultades lo hemos transformado en el desafío de que se puede tener un marco base con un método de trabajo esencial que me ayude, con rutas metodológicas, con roles bien definidos, con control de versiones, con cuestiones esenciales que llevan a esa técnica. Y después, ya que tengo eso, ¿cómo transformo datos en información? ¿Cómo abro el juego? ¿Cómo comparto? ¿Cómo colaboro? Bueno, el eslogan de todos deberían aportar algo, todos deberían recibir algo en cuanto
hablando de las partes interesadas, me refiero de las organizaciones. O sea que en síntesis, si juntamos todo lo que hemos visto, la composición de la familia que propone Sparks EA es muy útil para esto, junto bueno, con el modelo de madurez que proponemos nosotros, consideramos que es una combinación interesante para abordar estas dificultades y desafíos. Eso es todo, creo que estamos muy bien de tiempo, así que muchas gracias y estoy, Matías, disponible para las consultas si es que las hay. Perfecto, Gustavo, muchas gracias por esta excelente sesión. Han quedado los temas muy claros. Y bueno, aquí tengo una consulta, la cual paso a leértela. Dice, a la hora de inyectar información y reutilizar al máximo todo lo que se tiene especificado fuera de Spark EA, ¿qué sugiere hacer con lo que está en las cabezas de las personas? Gracias por la pregunta, muy ocurrente. Se me ocurre decir lo siguiente. Primero, las personas tienen que ver valor en la solución de Sparks EA, tienen que entender que la solución va a hacer algo por ellos. Luego, las personas, que son las que tienen las cosas en sus cabezas, tienen que formarse y nivelarse. Recuerden esto de ponerse de acuerdo en qué lenguaje utilizar, ya sea puro o mixto, pero ponerse de acuerdo. Y aquí reafirmo que el marco base del que hemos hablado les dará una guía y un acompañamiento para que comiencen a bajar el contenido que hay en sus cabezas, ¿no? A modelos tangibles. Ya mostré que hay un plan claro, hay que animarse a ejecutarlo. Me gustaría cerrar quizás la pregunta hablándole a esta hipotética persona y tratando de hacer énfasis en el beneficio que está obteniendo si baja las cosas de su cabeza. Primero, elevar su trabajo, profesionalizarlo, si se me permite la expresión, alineándose a buenas prácticas, ganar tiempo con automatizaciones que la herramienta está haciendo por ellos. Y creo que lo más importante es que el trabajo lo van a empezar a ver los demás. Su trabajo lo van a empezar a ver los demás. La mayor cantidad de partes interesadas van a poder ver su trabajo y ya no va a estar solo en sus cabezas. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Perfecto, gracias. Sí, tenemos otra pregunta. ¿Cómo unificar y estandarizar toda la especificación? ¿Y cómo entreno a mis equipos? Bueno, aquí veo dos preguntas en uno. La primera parte es cómo unificar y estandarizar. Creo que volvemos al tema del lenguaje. Primero definir el lenguaje, definir, como hacíamos simbólicamente, esa fila de interesados o activos interesados a entrar en mi repositorio, ponerlos en fila y preguntarles, hacer la prueba ácida del rombo y realmente ver si van a entrar, en carácter de qué, dónde van a estar alojados, etcétera, lo que dijimos. Y aquí también el marco base les tendría que ayudar porque les está dando estructuras automáticas, generación de reportes automáticos como mostré. No lo vimos, pero el Quick Linker es un excelente instrumento para simplificar el modelado, las cajas de herramientas personalizadas, perfiles que se hayan hecho para poder, con valores etiquetados que permitan representar la cultura de la empresa, o sea, datos que el cliente quiere tener y los podemos poner en el modelado, iconografía personalizada, entre otras cosas, ¿no? Entonces, creo que el marco base ayuda. Creo que los add-ins o complementos también juegan un papel importante en la unificación y estandarización, porque cuando hay cosas preexistentes, muchas veces se viene o se proviene de distintas fuentes y de distintas maneras de modelar. Entonces hay que unificar esas cosas y los add-ins ayudan mucho a encontrar duplicados o cuestiones que son símiles, pero están expresadas en distintas formas. Entonces, apoyarse mucho en los complementos para lograr esa unificación. Y la segunda parte de la pregunta era, ¿cómo entreno a mis equipos? Acá recordaría la sugerencia de que el entrenamiento tiene que ser tanto en la herramienta como en el lenguaje. O sea, son dos líneas de entrenamiento, lo dicen nuestro modelo de madurez, específicos, que obviamente van de la mano, pero con solo entrenarse en la herramienta no es condición suficiente para quedarnos tranquilos de que tenemos
el lenguaje dominado y no tenemos el método, ¿no? Acuérdense de ese diagrama de Venn que vimos hace un rato. Entonces hay que entrenarse en la herramienta, entrenarse en el lenguaje, y con el marco base complementamos esa triada de tener el método o esa primera base de método que me ayude a aprovechar lenguaje y herramienta. Bien, gracias. Y bueno, tenemos otra consulta más. Nos dicen respecto a los tiempos y el esfuerzo. ¿Cuánto tiempo debe dedicar el equipo de parte del cliente para lograr reutilizar su información? ¿Y en cuántas semanas se logra una versión estable del marco base que usted mencionó? Bueno, me voy a apoyar gráficamente en esta pregunta. Gracias por la pregunta. La pregunta de los tiempos, como dije, es una pregunta recurrente. Acá creo que intentamos responderla, la importancia de tener roles claros que participan en una implementación clásica. Nuestra experiencia nos dice que, o sea, que esos roles ya están definidos, hay que respetarlos. Incluso la experiencia nos ha permitido recopilar estadísticas. Hoy podemos afirmar que un referente de Enterprise Architect, usando esta técnica de sprint que les mencioné, utiliza entre 2 y 4 horas semanales, incluyendo las reuniones de apertura y de cierre, y la de bosquejo. ¿Por qué 2 o 4? Porque a veces no es necesario juntarnos a mitad de semana, o a veces hay semanas que fluyen más rápido. Lo importante es que siempre hay una semana para poder determinar cómo vamos. También un miembro genérico de esos que pusimos en los roles, sabemos que invierte 1 hora a 2 horas semanales usando esta técnica. Si es una semana de entrenamiento, sí tiene que invertir entre 6 y 8 horas, no más de 2 horas diarias, para entrenarse, ¿sí? En esas 12 semanas que planteé por aquí, hay algunas semanas que son de entrenamiento, en esas semanas se utiliza un poco más. Pero como les digo, se puede... ¿me puedes repetir, por favor, la segunda parte de la pregunta? Sí, dice, ¿en cuántas semanas se logra una versión estable del marco base que usted mencionó? Perfecto. Entonces, gracias, Matías. Básicamente, con estas estadísticas que estoy mencionando, créanme que en las primeras semanas, el 80% de la información que exista en la organización, sea poca o mucha, la podemos inyectar. Y eso es un gran aliciente, porque en 5 semanas tenemos lo que sería un marco base versión 1.0, para responder concretamente. Eso significa que es un marco base que está operativo, está activo, y eso ayuda mucho a estimularse a seguir trabajando, porque uno tiene algo que es real, que no es teórico, que está funcionando y que ya es sobre la herramienta. Entonces, a partir de ahí, el sprint de 12 semanas permite lograr un nivel 2 de madurez completo en forma integral, ¿no? Pero en esta primera semana se logra ya el marco operativo. Esa sería la respuesta. Bien, gracias. Bien, por el momento no tenemos otra consulta. Bueno, vamos a aprovechar, creo que nos queda 1 minuto o segundos. Con mucho gusto ponemos a disposición servicios gratuitos que tenemos, como hacer pruebas de concepto, hacer valoraciones del nivel de madurez que hoy tengan en la organización en función de este esquema que nosotros proponemos. Tenemos algunos cursos gratuitos también para aquellos que estén iniciando, así que con mucho gusto acá están los datos de nuestras redes y estamos a disposición, y creo que hay un canal de Slack para poder continuar haciendo preguntas e interactuando con quienes estén interesados. Así es, ahí por chat ya compartí el enlace para que podamos seguir algunas preguntas pendientes por Slack. Ok. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde o día o noche, según donde estén, en qué parte del mundo. Un Buenas gusto y un tardes. placer. Estamos en contacto. Chao, hasta luego, muchas gracias.